por ejemplo, importaciones de aluminio, de acero del 25% y de vehículos del 25%. Hay mucha incertidumbre aún de cómo se comportará el mercado y la economía estadounidense de cara a este viernes, al 1 de agosto, cuando la promesa del presidente Trump es que entrarán en vigor los aranceles recíprocos fijos, que no van a tener más fechas de prórroga y que ya van a quedar definidos. Incluso hace algunos minutos publicó en sus redes sociales que llegó a un acuerdo con India, o que está definiendo más bien cuál será el arancel que tendrá que pagar India, del 25%, no cambia mucho frente al arancel que había anunciado en el mes de abril, porque recordemos que ese arancel había sido del 26%, entonces tan solo está bajando un 1% frente a lo que había anunciado ya hace meses el presidente Trump. Y bueno, ya está el acuerdo que llegó con la Unión Europea, que sí lo rebajó a un 15%, otros acuerdos que también ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, pero hasta ahora esos anuncios arancelarios se enfocan en aquellos países que son los mayores socios comerciales, con los que Estados Unidos tenía déficit comercial, y que en el mes de abril Estados Unidos había impuesto un arancel por encima del 10% global. Aún no sabemos, en el caso de Colombia, qué vaya a pasar con nosotros. No nos ha mencionado y no ha dado pistas de si podríamos enfrentar un arancel adicional. Si es por argumentos estrictamente comerciales, deberíamos mantenernos en ese arancel base que él tiene que definir cuál es. Él ha sugerido que va a ser del 15%, del 20%, que quiere subir esa base, pero son anuncios de expectativas hasta ahora y nada concreto realmente, Ricardo. Pues muy pendientes, además porque siguen los diálogos confidenciales entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos sobre el tema de los aranceles. 8:02, la actualización, lo último, frente a las consecuencias del potente sismo de 8.8 grados en Kamchatka, en el este de Rusia, y el posterior tsunami. Enrique Rodríguez. Pues lo último que sabemos, Ricardo, es que la mayoría de las alertas que se habían prendido a propósito del posible tsunami que se iba a provocar ya se han levantado. De hecho, en la propia zona de Kamchatka, donde se ha producido el epicentro de este movimiento sísmico, las alarmas han sido desactivadas, a pesar de que hace unos minutos se ha consignado una réplica de magnitud 6,2. Pero lugares como Japón, como Hawái, como decíamos, la propia Rusia, han ya levantado las alertas. Los servicios de emergencia rusos han registrado olas de entre 3 y 4 metros de altura en las costas del sureste de esa península donde se produjo el terremoto. Es el más potente en esa región del Pacífico desde el año 1952 y el octavo de mayor magnitud registrado en todo el mundo desde que hay registros científicos comprobados. Las 4 grandes olas provocadas por el terremoto alcanzaron e inundaron la costa de una de las islas Kuriles del norte, Parmushir, sin causar víctimas, según informaron las autoridades locales. La primera de las olas avanzó 200 metros en territorio o sobre el terreno, y las siguientes olas dañaron la infraestructura del puerto de Severodvinsk. En total, allí han sido evacuadas 2.700 personas. En cualquier caso, y dada la intensidad del movimiento sísmico y los temores de la magnitud que podía tener el tsunami, los científicos y los servicios de protección civil consideran que los daños han sido muchísimo menores de lo esperado, Ricardo. ¿Necesitas talento para cerrar el año exitosamente? Con Temporalidad Manpower, obtén el mejor talento calificado que necesitas de manera ágil y flexible, potenciando los resultados de fin de año de tu compañía. Mejor talento, mejores resultados. Contáctenos en manpowergroupcolombia.com. Manpower Group, líder mundial en talento humano. Sigue la cascada de países en Europa y algunos en Norteamérica que anuncian que van a reconocer al Estado palestino pidiendo el fin de la guerra en Gaza. El impulso de esta nueva oleada lo dio Francia. Ya está el Reino Unido en la misma advertencia, en el mismo ultimátum, en el que además queda claro el creciente aislamiento del gobierno de Benjamín Netanyahu. Silvia, en Londres. Sí, Ricardo, y no se habla más que de eso, del aislamiento que podría estar enfrentando el gobierno de Benjamín Netanyahu, el aislamiento internacional. Como tú decías, primero fueron Islandia, Irlanda y España quienes reconocieron el Estado palestino. Se suman a una cantidad importante de países, son más de 140 los países que ya lo habían reconocido. Pero lo importante era qué pasaba con Francia y con el Reino Unido. Francia lo anunció la semana pasada. El reconocimiento se va a hacer efectivo en septiembre próximo, pero luego ha sido el Reino Unido, y así lo anunciaba en las últimas horas el primer ministro Keir Starmer. I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly
in September. Dice, puedo confirmar que el Reino Unido va a reconocer el Estado palestino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, pero es un reconocimiento condicionado. Le dice a Israel que va a hacer ese reconocimiento si es que en lo que queda de tiempo hasta esa Asamblea General de Naciones Unidas no hay un alto al fuego, un fin de las hostilidades que están provocando la crisis humanitaria y un intento real de crear los dos estados. La respuesta ha sido inmediata del primer ministro Benjamín Netanyahu y durísima. Le ha dicho a través de un mensaje en Twitter, le ha dicho al primer ministro Starmer, le ha dicho que el Reino Unido va a sufrir esa violencia, ese terrorismo de Hamas que está sufriendo Israel ahora. Le ha dicho también que ese apaciguamiento de Hamas no va a traer nada nuevo. La verdad es que el primer ministro británico está teniendo un rechazo importante del Partido Conservador, pero también de las familias británicas que tienen a sus familiares todavía como rehenes allí en Israel, o los que han sido liberados. Le han dicho que está en el lado equivocado de la historia, pero la verdad es que en esto no está solo el Reino Unido. También hay otra serie de países que han dicho que si no hay esos cambios van a también reconocer el Estado palestino, y entre ellos se cuentan Australia, Canadá, Finlandia, Nueva Zelanda, Portugal, Andorra y San Marino. Esos son países que todavía no lo han reconocido. Llama mucho la atención en lo que ha dicho el primer ministro Starmer, porque horas antes había estado reunido con el presidente Donald Trump, pero luego el propio presidente Donald Trump, cuando estaba volviendo desde Escocia a Estados Unidos, reconoció que ni sabía lo que estaba preparando el Reino Unido y que tampoco tenía opinión. Así lo decía. We never discussed it, surprisingly. It was never really discussed. Maybe a little bit at the news conference, but he was sort of discussing it with you. We never did discuss it, and we have no view on that. Dice que no tiene punto de vista en esto y que tampoco lo había discutido con Starmer. ¿Por qué es tan importante la decisión que ha tomado el Reino Unido, Ricardo? Esto es hay que dar un contexto histórico, pero también hay que decir que junto con Francia son dos países del G7 que están dando este paso. Pero ¿por qué es tan importante que lo hagan Francia e Inglaterra? Y esto viene desde la Primera Guerra Mundial. Ese era todo territorio dominado por los otomanos, que se aliaron con los alemanes. Cuando ganan Francia e Inglaterra la Primera Guerra Mundial, se quedan con ese territorio, pero entre Primera y Segunda Guerra Mundial el Reino Unido le promete tanto a palestinos como israelíes crearles un país ahí, y en el 48 solo lo cumple con Israel, nunca lo hace con Palestina. Por lo tanto, este paso se está leyendo entre la gente más progresista y los palestinos y los árabes en el Reino Unido como saldando una deuda histórica, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Desde ayer entró en operación el último de los 7 trenes de tratamiento que tiene la planta de Tivitok, con lo cual Bogotá y los municipios de la Sabana tienen garantizado el suministro de agua para los próximos años, independientemente de fenómenos como sequía y de la turbiedad extrema del agua, que claro, la temporada seca siempre será un indicador a tener en cuenta, pero con este avance en los trenes de tratamiento, los cálculos del acueducto de Bogotá es que se garantiza el agua hasta 2058, es decir, agua para los próximos 33 años. Pero ¿cómo es posible que en año y 3 meses pasemos del racionamiento a decir que hay agua para los próximos 30 años? La explicación es la ampliación de la planta de Tivitok, una planta construida hace más de 70 años, por allá en 1959, que cuando empezó el racionamiento captaba un poco más de 3 metros cúbicos por segundo, y ahora con estas obras de modernización quedó con una capacidad de tratar hasta 10.5 metros cúbicos de agua que llega del río Bogotá. Es decir, dicho de otra manera, la modernización de Tivitok permite que más agua sea potabilizada, y por eso el parte de tranquilidad para quienes viven en Bogotá. A pesar de las voces catastrofistas que decían que Bogotá este año se iba a quedar sin agua, que íbamos a tener que evacuar los capitalinos, las noticias son buenas. No solo se acabó el verano que había afectado tan severamente, sobre todo el sistema de almacenamiento de Chuza, que es el de Chingaza, sino que además se acabó el racionamiento de agua en Bogotá.
Y más aún, en las últimas horas se entregó una obra, una importante situación de desarrollo en la planta de tratamiento de Tibitoc, que es el 7º tren de tratamiento y energización de esta estación, que hace que Bogotá tenga garantizado el suministro de agua potable por lo menos por 33 años más, hasta 2058. Se aplacan con la realidad las voces catastrofistas. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Por favor, explíquenos qué significa la entrada en funcionamiento de esta obra en Tibitoc. Bueno, Ricardo, como lo hemos explicado varias veces y lo hemos hablado con ustedes, Bogotá se surte de agua de 3 sistemas. El principal ha sido siempre Chingaza, que en promedio históricamente ha traído el 70% del agua de Bogotá, es decir, de cada 10 litros de agua que consume Bogotá, históricamente Chingaza ha traído 7. El segundo es Tibitoc, que trae el agua del río Bogotá, que viene de los embalses de Tominé, el Neusa, el Cisga. Y el tercero es el sistema sur, que trae el agua vía la planta del Dorado, que apenas ha traído más o menos el 5%. En el año 2019 el alcalde Peñalosa, hay que decirlo, contrató la optimización de la planta de Tibitoc. Ese contrato pues tuvo algunos problemas, solamente inició en el año 2021. Y la alcaldesa Claudia López contrató la modernización de la planta, fue en el año 2022. Los dos tuvieron algunos atrasos. Cuando nosotros llegamos, enfrentamos esa crisis de agua, pues usted menciona, que se produjo por 2 años de bajas afluencias al sistema Chingaza. Gracias a al esfuerzo que le metimos el año pasado y este año, en medio de la crisis le pusimos presión a Tibitoc, trayendo más agua de Tibitoc en la medida que se podía por el avance de la obra. Pudimos resolver en buena medida la crisis que tuvimos, pero ahora ya podemos reportar que además de eso, al terminar la optimización de los 7 trenes de tratamiento de Tibitoc, tenemos la capacidad de tratar 10,5 metros cúbicos de agua por segundo. Eso sería más del 55% del agua que consume Bogotá, casi 60 o inclusive más, si tuviéramos la concesión de captación. La concesión la subieron también gracias a la petición que hizo el acueducto en esta administración, la CAR, y ya llegamos a una captación que puede llegar en 6 meses a más de 9,56 metros cúbicos. Entonces, en medio de este enredo un poquito técnico de cifras, la noticia es que gracias a la redundancia, al tener una diversidad en capacidad para traer agua a Bogotá entre Chingaza y Tibitoc, podemos decir que no hay riesgo de abastecimiento de agua para Bogotá en los próximos 33 años. Hoy tenemos, si hay una sequía en Chingaza, por ejemplo, en unos años, la capacidad previa, no esperando al final, sino previa, de empezar a bajar la presión sobre Chingaza para traer más agua de Tibitoc y de esa forma garantizar que no tengamos el problema que tuvimos el año pasado. Sí, alcalde, tiene usted razón, es un asunto además muy técnico de cómo funciona y de cómo se capta el agua de Bogotá, pero dicho eso y entendiendo su explicación, ¿tuvieron en cuenta en el pronóstico para decir que hay agua garantizada en los próximos 33 años en Bogotá las temporadas secas o un verano muy intenso podría afectar esa proyección? Sí se tienen en cuenta esos riesgos. El cambio climático está generando dinámicas donde puede haber sequía durante 1 o 2 años o puede haber eventualmente temporadas de lluvias más fuertes que el promedio histórico. Eso es lo que ha, generado el cambio climático. Es como hacer más extremas las condiciones climáticas para un lado o para el otro. En esta proyección se tiene en cuenta eso. Hay que recordar que Chingaza y Chuza están en una cuenca distinta a la del río Bogotá. El embalse de Chuza es un embalse que si tiene temporada de sequía 2 años puede entrar en una situación crítica, mientras que los embalses del río Bogotá, Tominé, Neusa, Cisga, son embalses, por ejemplo, Tominé es un embalse plurianual, entonces toma varios años para llenarse y varios años para tener, una reducción significativa en su nivel. Entonces no tiene ese riesgo por una temporada de sequía de 1 o 2 años. Esas condiciones y esa diferenciación y redundancia de sistemas nos permiten decir que no tenemos riesgo en 33 años. A esta proyección también le sumamos el análisis poblacional. Es decir, eso tiene en cuenta las proyecciones del DANE, tanto de Bogotá como de los municipios vecinos. ¿Qué dicen esas proyecciones, alcalde? Porque ese dato es fundamental para esto. Pues que está creciendo la población, pero se ha frenado el crecimiento de la población y se va a frenar en los próximos
25 años más o menos, va a tener una frenada significativa, no va a crecer como venía, pero aún así nosotros decidimos hacer en la proyección más ácida posible. Es decir, por ejemplo, Bogotá tiene hoy, o el acueducto de Bogotá abastece a 11 municipios de la Sabana. En algunos casos hay una venta de agua en bloque limitada, podría ser mayor, se le podría vender más agua. Nosotros estamos contemplando que los municipios nos compren todo el agua, esos 11 municipios, a Bogotá. Es decir, es un escenario más ácido del real, porque en la realidad no nos compran todo el agua. En ese sentido, esta proyección pues está blindada de esa forma. En el escenario más ácido tenemos garantía de 33 años con la población y con el cambio climático. Alcalde, para tener claridad del asunto, ¿Tibitoc de dónde se surte? ¿El agua que llega a Tibitoc de dónde viene? El agua de Tibitoc viene del río Bogotá. ¿No tiene nada que ver con Chingaza, o sí? ¿Llega agua de Chingaza? No, nada que ver con Chingaza. No tiene nada que ver con Chingaza. Y el agua del río Bogotá, por ejemplo, nosotros la captamos también a partir de descargas que se hacen de los embalses. No solamente el agua del río, del cauce normal del río, sino también de descargas que hacen los embalses que están en ese sistema. Repito, Tominé es uno, por ejemplo. Tominé tiene una capacidad total que es cercana a 3 veces Chuza. Es 3 veces el tamaño de Chuza, que es el embalse principal de Chingaza. Entonces, esos embalses del agregado norte pueden descargar y descargan eventualmente agua al río Bogotá para aumentar el caudal y de esa forma facilitar la captación. Entonces, de ahí se surte Tibitoc. Ese es un agua, hay que decirlo, que en promedio tiene un costo superior en el tratamiento al costo de tratamiento de Chingaza, porque el agua cruda de Chingaza es distinta al agua cruda del río Bogotá. Pero gracias a esta obra, también hay que decirlo, podemos reducir el costo de tratamiento del agua en Tibitoc. Eso va a beneficiar también a Bogotá. Sobre eso, alcalde, ¿es menos contaminada el agua de Chingaza que el agua que procesa Tibitoc? Claro, es menos contaminada porque es un agua que viene pues del páramo de Chingaza, que llega allí de Guatiquía, del río Chuza y de todos los afluentes de Chuza, y como agua cruda es un agua mucho menos contaminada que el agua del río Bogotá. Por eso también hay que seguir avanzando en todo el esfuerzo de recuperación de la cuenca del río Bogotá con la CAR, con los municipios, con la gobernación, para mejorar también la calidad de esa agua y de esa forma reducir el costo de tratamiento de esa agua. Sobre eso, alcalde, he leído algunas quejas de algunas personas en redes sociales diciendo que les está llegando el agua a través de los grifos, de las plumas, tal vez no de la mejor calidad, con olores extraños y con otras características. ¿Ustedes tienen reporte de que eso esté ocurriendo en algunas zonas de la ciudad? No, a ver, Ricardo, sí hemos visto en algunos casos denuncias, y yo le pido al acueducto atender todas esas denuncias, enviar un equipo, revisar todo. Hay que informar que en Bogotá se toman por parte del acueducto 60 muestras en 60 puntos distintos todos los días, entre 3 de la mañana y 7 de la mañana, para vigilar la calidad del agua, para garantizar la potabilidad del agua. Se mide la turbiedad, el pH, entre otras cosas. Eso es una garantía de la calidad del agua. Adicional a esto, son en total 170 puntos que pueden tomarse muestra con la Secretaría de Salud también de Bogotá, y los municipios vecinos también, sus secretarías de salud pueden tomar muestras todos los días para verificar esa calidad. Entonces, no hemos tenido, digamos, casos donde hemos evidenciado que eso ponga en riesgo, digamos, coloración del agua, por ejemplo, ponga en riesgo la potabilidad de la misma, pero estamos abiertos a revisar caso por caso. Es importante decir una cosa, Ricardo, no digo que en este caso que usted conoció sea así, pero puede ocurrir. El acueducto y la regulación establece que somos responsables de garantizar la potabilidad del agua hasta la llegada al predio. Ya en el predio es responsabilidad del propietario del predio. Nos ha pasado en el pasado, no digo, repito, que sea este caso, pero nos ha pasado que, por ejemplo, no ha habido mantenimiento de tanques de almacenamiento en un edificio, en un conjunto. Y al no hacer ese mantenimiento, se afecta la potabilidad del agua cuando es almacenada en los tanques que tienen los conjuntos. Entonces, es importante que aquí combinemos, digamos, las acciones, nos coordinemos, pero yo le he dicho al acueducto, cualquier denuncia que reciban, que conozcan a través de redes sociales, de llamadas, tienen que atenderla, garantizar que se va y se hace la visita, se revisa lo que la ciudadanía está diciendo y se toman las medidas correspondientes, que pueden ser por dentro o por fuera del predio.
Claro, mirar también hacia adentro. Alcalde, dice usted, y volviendo al tema del ciclo del agua, y para terminar de entender un poco de dónde van a venir estas fuentes, que el agua de Tibitoc sale del río Bogotá, que el agua del río Bogotá se llena con las descargas de los embalses, pero el agua de esos embalses, ¿de dónde sale? Viene de los afluentes a los embalses que están en la cuenca del río Bogotá, que no es la cuenca de Chuza. Y digamos, las probabilidades de que tengamos temporadas durante varios años de sequía en los dos, digamos, las dos cuencas, en Chuza y en el río Bogotá, son realmente casi inexistentes. Es decir, que durante varios años haya temporadas de sequía crítica, tanto en el río Bogotá, en este lado, digamos así, de las montañas, como el otro lado donde está Chuza, es prácticamente inexistente. Por eso es que podemos hacer la afirmación. Digamos, y si uno revisa históricamente las precipitaciones y las afluencias a los embalses, cuando ha habido sequía, por ejemplo, grave en Chuza, no ha ocurrido lo mismo en el río Bogotá, o viceversa. Y eso es lo que es positivo de tener esta redundancia, es decir, esta diversidad de fuentes para Bogotá. Y es que no dependemos de un sistema que sea sujeto eventualmente de las mismas tendencias climáticas, eventualmente, porque si Chuza y eventualmente Tibitoc, o sea, Chingaza, Viesner, la planta de Viesner y Tibitoc estuvieran en la misma cuenca, sí tendríamos graves dificultades, inclusive aumentando la capacidad de las dos, porque dependerían de los afluentes de una misma cuenca, y en ese sentido el riesgo sería mucho mayor. En este caso no lo es, porque están distribuidos en cuencas diferentes. Una buena noticia para los bogotanos, la entrada en funcionamiento de este 7º tren de tratamiento y energización de la estación eléctrica de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc, que recoge agua del río Bogotá, que es una redundancia fundamental para que por lo menos en los próximos 33 años no tengamos el fantasma del racionamiento o de la escasez de agua tan cerca como lo tuvimos en estos últimos meses por cuenta de la intensa sequía en el sistema Chuza, que es el que abastece de manera principal a los capitalinos y a municipios cercanos. Alcalde Carlos Fernando Galán, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial. 8:22 minutos. Desde ayer entró en operación el último de los 7 trenes de tratamiento que tiene la planta de Tibitoc, con lo cual Bogotá y los municipios de la Sabana tienen garantizado el suministro de agua para los próximos años, independientemente de fenómenos como sequía y de la turbiedad extrema del agua, que claro, la temporada seca siempre será un indicador a tener en cuenta, pero con este avance en los trenes de tratamiento, los cálculos del acueducto de Bogotá es que se garantiza el agua hasta 2058, es decir, agua para los próximos 33 años. Pero ¿cómo es posible que en año y 3 meses pasemos del racionamiento a decir que hay agua para los próximos 30 años? La explicación es la ampliación de la planta de Tibitoc, una planta construida hace más de 70 años, por allá en 1959, que cuando empezó el racionamiento captaba un poco más de 3 metros cúbicos por segundo, y ahora con estas obras de modernización quedó con una capacidad de tratar hasta 10.5 metros cúbicos de agua que llega del río Bogotá. Es decir, dicho de otra manera, la modernización de Tibitoc permite que más agua sea potabilizada y por eso el parte de tranquilidad para quienes viven en Bogotá y 11 municipios de la Sabana. En Rusia y en el lejano oriente, luego del segundo mayor terremoto de este siglo, el que sacudió a las 11:25 hora local a la península de Kamchatka en Rusia, de magnitud 8.8. Por ahora no hay víctimas, pero hay millones de personas en todo el mundo que viven en el litoral pacífico que han sido evacuadas ante el riesgo de tsunami. Y desde luego esa, Ricardo, podría ser una de las noticias de hoy, el que millones de personas hayan sido evacuadas, es decir, que hayan funcionado seguramente por primera vez y de manera extensa por más de un país, como Japón, por ejemplo, preparado para este tipo de fenómenos. Quiero decir que haya funcionado por todo el litoral pacífico ese sistema de alarma que ha permitido que las personas se alejasen de las zonas comprometidas. Bien es cierto que el tsunami ha sido mucho menor de lo esperado, pero por lo menos los sistemas de alarma, como estas que están sonando al fondo en Yokohama,
han funcionado. La península de Kamchatka, la protagonista geográfica de esta mañana, tiene 1.250 kilómetros de longitud, está en el extremo oriente de Rusia. Para los científicos no es una novedad, sí es una novedad la magnitud, pero no el lugar, porque esa es una zona de subducción. Bajo la península de Kamchatka, dos placas tectónicas se colocan una encima de la otra. La placa, la que está siendo forzada por debajo por la de Ostok, forma parte del este de Siberia y la propia península de Kamchatka. Amanece con una orden expresa de ir a prisión César Manrique, hasta hace pocos meses director del Departamento Administrativo de... El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Sin duda la economía hoy, Víctor, es noticia en Colombia por cuenta de todo lo que hemos venido contándoles a los oyentes, a la gente que nos ve, sobre el proyecto de presupuesto que presenta el gobierno nacional, sobre la inminencia de un nuevo proyecto de reforma tributaria y, por supuesto, levanta la mano el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que de nuevo enciende luces rojas. Víctor. Ricardo, es un muy duro pronunciamiento del Comité de la Regla Fiscal, porque en apenas un mes, Ricardo, el gobierno nacional cambió sus planes fiscales de cara a la elaboración de este presupuesto general de la Nación, pues que ya fue radicado ante el Congreso y del que hemos venido hablando durante toda la mañana. Por eso el comité dio un concepto previo desfavorable. Tenía antes de estos cambios que emitir un concepto, eso ocurrió en los últimos días y el concepto fue desfavorable a esa propuesta del gobierno de hacer cambios en los planes fiscales. Y dice el comité que no existe una justificación válida para que apenas un mes después, Ricardo, estos cambios se producen en un mes después de la publicación del marco fiscal de mediano plazo, se incremente de un lado el gasto de la nación y de otro lado el déficit primario para el próximo año, que es ese déficit que no considera el pago de los intereses. El ministerio le explicó al comité que la decisión de cambiar las estimaciones fiscales apenas un mes después se debe a la necesidad de incrementar el gasto para el próximo año en vista de nuevas inflexibilidades presupuestales identificadas y la intención de incrementar, Ricardo, los recursos para la inversión pública. En el caso de los ingresos, ahora el gobierno prevé la aprobación de una reforma tributaria por más de 26 billones de pesos. Eso lo conocimos en las últimas horas. Pero dice el comité que esa reforma es casi 7 billones de pesos más grande que lo estimado hace un mes en ese documento que conocimos como el marco fiscal, que fue presentado y que fue socializado ante el país. Y pues estos nuevos planes fiscales tienen otras modificaciones. Y Ricardo, aquí vienen los cuestionamientos del comité de la regla fiscal. Dice, abro comillas, esto refleja serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país. Lo anterior es especialmente preocupante porque ocurre en medio de una situación fiscal crítica y sin precedentes. Además, el marco fiscal presentado hace un mes, en ese marco fiscal el gobierno se comprometió en presentar un presupuesto austero sin un crecimiento más allá de la inflación esperada para este año, pero con lo conocido en las últimas horas se incrementa, es decir, con el presupuesto ya radicado, ese presupuesto se incrementa 4,6 puntos porcentuales por encima de la inflación. Es decir, aquí hay un incumplimiento frente a lo que habían dicho hace un mes. Y Ricardo, para el comité, los cambios en la estrategia fiscal del próximo año, sin que se presente ningún evento extraordinario ajeno al control del gobierno, exige del gobierno explicaciones transparentes. Lo contrario, mina la confianza de la institucionalidad en los instrumentos de planeación fiscal y en el plan de ajuste de las finanzas públicas. Termina diciendo el comité, Ricardo, en este duro pronunciamiento, que con estas modificaciones, un mes después, va a ser mucho más difícil que hacia adelante, esto ya le tocará al próximo gobierno, ¿no? Se ajusten otra vez las finanzas públicas de la nación. Cada día va a ser más difícil que se ajusten las finanzas del país. Muy bien, Víctor, 8:29 minutos. Aurelio, es un escenario bastante complejo, muy técnico, pero anticipa desde ya el gobierno, por un lado, que no tiene financiado el presupuesto que presenta, que viene otra reforma tributaria con más impuestos y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal de nuevo encendiendo alertas sobre el futuro macroeconómico del país. Y Ricardo, ya hay perlas de las que no habla el Comité Autónomo de Regla Fiscal. Señor. Por ejemplo, el servicio de la deuda. O sea, lo que hay que abonar el año entrante para pagarle a los acreedores del gobierno colombiano, de la Hacienda Nacional.
hay un hecho sobre el que yo quiero llamar la atención de manera grave, y es que usted sabe que cuando se paga la deuda, así como cuando usted va a la prendería, paga por el principal, o sea, por el monto prestado y los intereses. Generalmente el abono a capital pues tiene que ser mayor que el pago de intereses para usted ir disminuyendo su deuda. Pues bien, eso no pasa con el presupuesto de Colombia del año 2026. Fíjese usted que vamos a pagar de abono a capital 27 billones y de abono a intereses casi 75 billones. Entonces, esto se volvió ya una máquina de gota a gota. El presidente Petro, que tanto habla de gota a gota, tiene montado ya unas finanzas públicas de gota a gota, porque cuando usted le paga, le lleva 102 billones de pesos a los prestamistas y les dice, aquí le abono 27 y le pago de intereses 75, está totalmente ahorcado. ¿Y usted sabe cuál va a ser el resultado concreto de todo este galimatías fiscal? Es que piense y verá que dentro de un mes, con estas perspectivas, van a seguir subiendo los intereses de la deuda pública colombiana, que ya de por sí están altos. Estamos pagando a más de un 1% mensual con montos altísimos, y este esquema financiero que está proponiendo, pues nos va a subir todavía más los intereses de la deuda, y ni hablemos si le tumban la reforma tributaria, que creo que es casi obvio que se la van a tumbar, y el gobierno va a tener que salir a buscar en el mercado de deuda los 29 billones 831, que no le van a aprobar en la reforma tributaria. Aurelio, yo simplifiqué esa cifra, esa advertencia que hace usted sobre el pago de intereses, más o menos es la siguiente: de cada 100 pesos del presupuesto general de la nación, de cada 100 pesos se van a destinar 13 pesos para pagar solo intereses de nuestra deuda. Esa es la dimensión de la cifra. 831. Aquí el lío, Luis Ernesto, es que el momento político no es muy favorable para que salga adelante una reforma tributaria. Es decir, de nuevo el presupuesto sería desfinanciado para el año entrante y vienen los recortes y demás. Ricardo, gente muy inteligente decía que cuando uno si quiere esperar resultados distintos, pues tiene que tener un procedimiento distinto, y lo que está haciendo el presidente y su ministro de Hacienda es exactamente lo mismo que hicieron el año pasado, con la probabilidad de que las consecuencias sean las mismas. ¿Qué hicieron? Presentaron primero un presupuesto desfinanciado. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de decirle al Congreso, ustedes tienen que financiar el presupuesto vía una reforma tributaria, sino ustedes son los culpables de los recortes. ¿Qué pasó? El Congreso de la República no aprobó el presupuesto, lo decretó el presidente, pero tampoco aprobó la reforma tributaria, y el presupuesto del año vigente en el 2025 es un presupuesto desfinanciado que en algún momento han tenido que ir recortando y con los efectos fiscales. Este año no veo qué ha cambiado para que el resultado sea distinto. Es decir, tenemos un Congreso en último año preelectoral, que sabemos que es difícil conseguir los votos en año preelectoral. Ningún congresista quiere que lo vean aprobando más impuestos para la gente, porque eso siempre es impopular. Ya lo dijo el nuevo presidente del Senado, Lidio García, que pues era muy difícil en año electoral un tema de estos. ¿Qué ha cambiado? Pues nada, realmente. Yo creo que a menos de que el gobierno cambie la estrategia, el resultado Yo creo que esto incluso fiscalmente es más serio y más grave que lo que estaba pasando el año anterior. Políticamente es muy similar, María Consuelo. Sí, no, pero lo que plantea Luis Ernesto es totalmente cierto, estoy completamente de acuerdo. La estrategia es un presupuesto desfinanciado, después una reforma tributaria para ponerle presión al Congreso para que el discurso sea: nos están bloqueando, no nos dan los recursos y nos toca recortar. Y resulta que a la postre no recortan lo que realmente está generando todo este abultamiento del presupuesto nacional, y lo que genera el déficit de 26.3 billones adicionales en este año, que es la burocracia. En eso siguen creciendo, en eso siguen contratando con órdenes de prestación de servicio, y no hay una cirugía real de los costos burocráticos de la nación, que son los que nos tienen en esta situación. Son más de 300 billones de pesos del presupuesto solo en funcionamiento. Correcto. 365 billones de pesos. 365. Es mucha plata. Pero Ricardo, una cosita, y Luis Ernesto dice que no ha cambiado nada. Yo creo que sí ha cambiado algo, Luis Ernesto, porque esos 12 billones de pesos que no aprobaron de la reforma tributaria, adivine por dónde llegaron, porque la plata se siguió gastando.
por más endeudamiento. Colombia cada vez está más endeudada. ¿Y qué pasa si no se aprueba una ley de financiamiento en esta oportunidad? Muy seguramente van a seguir acudiendo a más y más y más endeudamiento. A intereses cada vez más altos, además. Y ya no les da, más altos y una mayor carga de la deuda. Ya ni siquiera les da pena ni dan explicaciones sobre la regla fiscal. 8:34 minutos. Héctor. Sí, pero no sé si lo que estaba diciendo Víctor coincida con la realidad en el tema de que la plata efectivamente se gastó, porque yo tenía entendido que se había expedido un decreto de aplazamiento de ejecución de unos rubros, que incluso creo que era por un monto superior a los 12, incluso 12 billones. Creo que era un monto superior a los 12 billones. Pero recuerde, Héctor, suspendido 23 billones de pesos. No, eso fue en el 2024. No sé. Para este año se habían suspendido 12 billones de pesos, pero recuerde usted... Y siguen suspendidos, eso no se ha modificado, sí. Eso no, porque se levantó, se aplazó, pero se levantó la regla fiscal y eso le permite al gobierno aumentar la deuda para cubrir esos gastos. Recuerde ese pequeño detalle. Claro. Y cuando usted mira el cuadro del presupuesto general de la Nación para el próximo año versus lo que se está ejecutando en este 2025, lo hacen sobre una base de un presupuesto para este año de 523 billones de pesos, sumándole unos recursos que llegaron por la conmoción del Catatumbo, por esos ingresos tributarios adicionales. Es decir, el gobierno reincorporó dentro de sus cálculos eso que se había aplazado. Héctor, ahí está su respuesta. Le puedo compartir el cuadro. El aplazamiento... Okay, gracias, pero yo creo que lo de la... Pero, no, simplemente para darle respuesta a Héctor, complementando lo que dice Víctor, y es, el aplazamiento es para proyectos de infraestructura. Recuerden que eso sí todavía no se ha descongelado, pero las órdenes de prestación de servicios sí están dándole como una maquinita de yo estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno pues ha incrementado el gasto y no ha hecho ningún esfuerzo de ahorro real y que estamos abocados a esta circunstancia por eso. Ahora, yo creo que estamos en una situación política distinta a la del año pasado. Claro, la reacción intuitiva sería creer que el gobierno va a tener las mismas dificultades que tuvo el año pasado y que quizá no le aprueben el presupuesto, pero yo creo que esta vez tiene más posibilidades de que sí se lo aprueben, porque claro que tiene la amenaza de la congelación de la ejecución de rubros que quizá para muchos congresistas sean importantes en época preelectoral. Pero yo tenía adicionalmente una otra pregunta, que es respecto de la composición de la Comisión de Regla Fiscal, porque también recuerdo, si no estoy recordando mal, que el gobierno, el presidente Petro, había nombrado un par de miembros de esa comisión y que se suponía que entonces la nueva composición de esa comisión iba a estar más cercana a la visión económica del gobierno, o fue que eso me lo soñé, Héctor, tenemos todavía una comisión de regla fiscal heredada, digamos. No, ya no es una comisión duquista, por decirlo así, ya es una comisión mayoritariamente conformada por personas que ha puesto ahí el gobierno nacional y por eso pues cobra mucho más relevancia todas estas advertencias que hacen. Es que yo creo que la noticia que le acabo de decir, Ricardo, es político. Yo creo que el comité trabaja sobre bases técnicas. Pero ¿sabe, Ricardo? Sí. Y dicen, de un mes a otro volvieron a cambiar el plan fiscal de Colombia, es lo que dice más o menos el comité hoy, volvieron a cambiar el plan fiscal y eso no es serio. Y va a ser más difícil el ajuste hacia adelante. Andrés. El presupuesto, Ricardo, es tan disparatado y tan descabellado que a veces me pregunto si lo presentan así para que pase lo mismo del año pasado y puedan otra vez políticamente, que es el mundo en el que le gusta vivir al presidente de este gobierno, el mundo de las discusiones políticas, puedan otra vez victimizarse como vienen haciéndolo sistemáticamente este año, en que usted habrá visto por todo lado, ante todos los problemas de ejecución, de malos resultados y todo, ellos muy fácilmente sacan la carta de decir, pero es que como el Congreso no quiso aprobar el presupuesto. En ocasiones me parece tan descabellado este presupuesto que estoy pensando si no será, estoy pensando una cosa como que parece traída de los cabellos, uno no pensaría que en un mundo normal estas cosas pasan, pero en vista de lo que han hecho todo este año,
con la cuestión del presupuesto del año pasado, me parece que puede ser algo, una hipótesis plausible, porque insisto, usted los ve, cada funcionario al que le salen mal las cosas, sale a los medios de comunicación a decir que es que el Congreso no aprobó el presupuesto. Yo no sé si se pueda, Ricardo, y con esto termino, porque las reglas de aprobación del presupuesto son muy especiales, pero creo que idealmente lo que debería hacer el Congreso es expedir un presupuesto, o sea, sí aprobar un presupuesto, pero muy ajustado, muy recortado, porque de lo contrario, entonces, el presupuesto que el gobierno presente por decreto se va a convertir en presupuesto general. Ayer pregunté en la Cámara de Representantes, Álvaro, y hay un sector de congresistas que quisiera mirar punto a punto en detalle al fondo los rubros del presupuesto, y no sé si esto se pueda o no, pero lo que estaban planteando algunos era no aprobarlo en bloque, sino empezar a aprobar esto sí, esto no, esto sí, esto no, que es un cambio frente a lo que pasó el año anterior, que fue, se rechazó el presupuesto y el presidente lo expidió por decreto. Eso podría ser distinto, pero el escenario político sí es complicado para que esto salga adelante. Eso estaría bien, Ricardo, porque el presupuesto es un proceso que le corresponde no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Esa política de solamente hundir y bloquear, pues es una irresponsabilidad del Congreso. Si no le gusta el presupuesto, ve a ver cómo lo modifica. Pero de esos 26 billones de hueco para la próxima reforma tributaria, pues la explicación está en que 6 fue lo que se cayó de la primera reforma tributaria y 12 que se hundieron, 18. Como no se aprobaron, el hueco sigue creciendo. Y esos 26 van a ser 30, más o menos, para el próximo gobierno, una bomba tremenda. Y que la regla fiscal se cayó, pues claro, la tumbó el hundimiento de los 12 billones, porque ya no había manera de financiar el presupuesto sin esa reforma tributaria. Podrían haber recortado la inversión y los gastos, bueno, ¿no? Pero allá voy. En funcionamiento. Allá hay una guerra política sucia entre el gobierno diciendo que no lo dejan hacer nada porque todo lo recortan, y la oposición diciendo que la plata se va solamente en gasto suntuario, que es mentira. Cuando se presenta, por ejemplo, la cifra de funcionamiento, a los ciudadanos les suena como que se lo están gastando en viajes, y pues en funcionamiento, por ejemplo, está todo el pago de pensiones. O sea que hay que despolitizar un poco esto para que sea más sincero y real esta discusión. La verdad es que esa plata que pide el gobierno, habrá unos pocos billones que digamos son discutibles porque sean muy petristas, pero el presupuesto colombiano tiene muchas inflexibilidades, los gobiernos tienen muy poco que agregar ahí. Entonces aquí lo que hay es una batalla política llena de mentiras. Si no se hace ahora una reforma tributaria, la va a tener que hacer el próximo gobierno, arrancando por unas cifras absurdas, y va a tener que mantener la regla fiscal caída para seguir endeudando cada vez más caro. Entonces, eso es mentira. Lo que quieren es, en esta guerra de polarización, hundirle a Petro, pero lo que más le conviene al próximo gobierno, sobre todo si no es petrista, es que no le llegue semejante bomba fiscal. Pero es que por eso le estoy diciendo a Álvaro que en el Congreso están pensando mirar uno a uno los rubros del presupuesto y no hundirlo de tajo como ocurrió el año pasado. Aurelio, ¿me decía? ¿Datos? Sí, pero yo sí discrepo de Álvaro, y voy a dar números, porque esto es una discusión de números. El rubro de personal dentro del gasto de funcionamiento, en eso es cierto, el funcionamiento incluye pensiones, incluye aseguramiento en salud, incluye el sistema general de participaciones, pero el rubro de personal, Álvaro, ha crecido de 2022 a 2026, crecería en más del 32% en personal. Y un punto que es... Personal contratado por el gobierno. Sí, claro. 31%. Aumenta. Sí, por lo menos, Ricardo. Sí. Desde que el gobierno recibió el presupuesto para 2023 hasta la fecha. Y lo otro, que es importante, no es cierto que tengamos líos por los 12 billones de la ley de financiamiento que se hundió. Los gastos de financiación, las necesidades de financiación para el gobierno en el año 2025, en este en el que estamos, son 198 billones de pesos. O sea que esos 12 no le hacían ni cosquillas a lo que se necesitaba. Y yo estimo que con esta modificación del marco fiscal de mediano plazo, para el año 2026, las necesidades de financiación pueden estar
más o menos por esta cifra o de pronto un poco más alto. Entonces, mire usted, Ricardo, lo que está pasando. Estamos pagando de principal 27, pero nos tenemos que financiar en casi 200 billones para el año entrante. O sea, esto explotó. Esto lo que hay es una explosión fiscal. Pues eso pero tiene razón Álvaro en una cosa. ¿Serio? Al gobierno que llegue, tanto que eso sepan sí. los 72 precandidatos que lo primero que van a tener que hacer es clavarnos una reforma tributaria de 60 o 70 billones. Pero la otra cosa es que no es mentira decir que han aumentado el gasto de funcionamiento en órdenes de prestación de servicios. Primero, prometieron que iban a reducir las órdenes de prestación de servicios porque les parecía una forma de contrato laboral indigno, y lo que han es aumentado de 47.000 a más de 125.000. Entonces, eso implica también gasto. El número de órdenes de prestación de servicios. Entonces, no es mentira y no es una cifra ni de polarización, es una cifra real. 8:45, ya regresamos en Mañanas Blue. En segundo, saludo a la directora del Bienestar Familiar. Estás escuchando Blue Radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro, y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Somos muy dados a pensar algo y a darlo por hecho. Pero no solo eso, sino a conversarlo con otros. Y eso cuando tiene que ver con teorías del origen de la vida o qué sé yo, hasta puede ser. El problema es cuando lo que estamos pensando tiene que ver con seres humanos. Y ahí se generan rumores. Ten mucho cuidado con decir de los otros lo que no está seguro, lo que no es verdadero, lo que no es comprobado. 8:46. En las últimas horas se conoció la historia de la evasión, no es fuga porque no estaba detenido, un joven de 17 años de edad que hace una semana había buscado a las autoridades colombianas para decirles que él podía tener información importante sobre la planificación del atentado en contra del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es Astrid Cáceres. Doctora Astrid Cáceres, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, doctora Cáceres, ¿cuál es la historia detrás de la evasión de este joven? ¿En qué sitio estaba exactamente? ¿Pertenecía este sitio al Bienestar Familiar? ¿Ustedes lo estaban custodiando? Bueno, realmente aquí hay que hacer una precisión muy fuerte en los términos, ¿no? Porque el chico no estaba en temas de custodia, no estaba en temas de privación de libertad. Él estaba en un proceso de restablecimiento de derechos que significa, sobre todo en este caso, pues buscar la familia porque no venía con un adulto respondiente. Él rinde una declaración a Fiscalía en acompañamiento de una Defensoría de Familia y luego lo ponen pues a disposición ya de la policía, pero como no hay ningún adulto a quien entregarlo, lo ponen a ICBF. Esto suele pasar con todos los niños, adolescentes que no se encuentre un adulto, y la autoridad administrativa, que es quien toma las decisiones sobre el caso, sobre cualquier caso, esta autoridad decide ponerlo en un centro de emergencia, pues porque tiene que protegerlo, cuidarlo hasta que llegue la familia o hasta que encuentre la familia, ¿no? No es un proceso de privación, se hacen acuerdos con el joven, y el joven estuvo ahí unos días, y la noche del lunes, pues decide abandonar el proceso. Esa es. Hemos salido mucho medios, es porque hay que aclarar que no se trata de un chico
que esté acusado por participar. No se trata de un chico que se haga entregado por un delito, sino se trata de una persona que da información y que pues es libre también, ¿no? Claro, ¿se revisaron antecedentes penales de este joven, doctora Astrid? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Eso lo revisa realmente la fiscalía. Claro. El chico no llega a nosotros, sino a la fiscalía, y cuando lo entregan, pues no viene. Él no está vinculado al sistema de responsabilidad penal, claro, ni ha estado vinculado al sistema de responsabilidad penal. ¿Cuándo lo reciben ustedes en el bienestar familiar? Una vez lo acompaña la defensora a dar la entrevista, porque ningún niño no acompañado pues da entrevista o declaraciones sin la defensoría por ley. Y luego de la declaración lo entregan a la policía de infancia y lo entrega al bienestar familiar por no tener un adulto. Esto ocurre el viernes. ¿El mismo viernes? Sí, él estuvo como en varias sesiones de la entrevista. ¿Él se entregó el viernes o mejor, se presentó a la fiscalía el viernes inicialmente? Entiendo que sí, se presentó a la fiscalía. Cuando él rinde la entrevista, la fiscalía se lo entrega al bienestar familiar, es decir, ¿él no estuvo en ningún momento bajo custodia de policía o de fiscalía? Mientras da la entrevista y cuando ya termina la entrevista, como no hay ningún adulto acompañándolo, la policía de infancia y adolescencia, que es una policía especializada para la protección de derechos de los niños, es quien hace la entrega, sí señor. ¿Él pidió protección de las autoridades por lo que dijo, por la declaración que él tenía sobre el atentado a Miguel Uribe Turbay? Bueno, hay cosas de la reserva del ¿cómo se dice? De la historia del niño o la niña que no podemos emitir, pero la evaluación que hace la fiscalía en toda entrevista siempre les ofrecen el tema de protección a testigos, a los que declaran, ¿no? ¿Por qué no lo protegió la fiscalía? ¿Por qué se los entrega a ustedes? A nosotros nos lo entrega porque no hay un adulto respondiente. En realidad la valoración del testimonio la hace la fiscalía y ellos como que toman decisiones de acuerdo a esa valoración del testimonio. Si el adolescente hubiera tenido un adulto respondiente con él, pues seguramente no llega a ICBF, como ocurre con otras declaraciones o informaciones que deben haber recibido de personas ya no menores de edad, sino adultos que han dado declaraciones. Entonces, en este caso, como no hay un adulto, procede la entrega para buscar, y pues porque es un migrante no acompañado, ¿no? Claro, doctora Cáceres, entendiendo el contexto, la razón por la que este muchacho estaba allí en ese centro del ICBF, ¿qué tipo de protección, qué tipo de custodia o vigilancia tenía por parte de ustedes? Bueno, ellos entran, todos los chicos que se encuentran sin un adulto, pueden pasar hasta 8 días en un centro de emergencia. Los centros de emergencia son instituciones especializadas que ofrecen abrigo, ofrecen protección, tienen unos protocolos de salida, de acompañamiento, y se toman decisiones con base pues en los acuerdos tanto con las familias como con los niños y niñas que están en el proceso. Los centros de emergencia básicamente son transitorios mientras se toma una medida. Pues de acuerdo a las condiciones que encuentre la autoridad administrativa. Si encuentra una familia extendida, la medida puede ser que lo tome la familia extendida, o puede ser que encuentren la familia, la mamá, y puedan entregarlo, o si definitivamente las condiciones donde vivía el niño o los adultos respondientes no lo son, puede tomar una medida de un hogar sustituto, o puede tomar la medida de un centro de protección. Él estaba en el centro de emergencia, que es el tiempo en que se ubican las primeras cosas para encontrar la familia. Claro, yo entiendo que usted nos está explicando, doctora Astrid, los procedimientos ordinarios en casos como estos. Este joven tenía una particularidad, y es que él afirmó ante las autoridades que él tenía información clave sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay. En ese sentido, ¿la policía le suministró algún tipo de protección? No tiene declaratoria pues como de protección a testigos, es lo que me han informado hasta ahora, y sin tener esa declaratoria, pues seguramente no actuaban con eso, sino digamos lo regular que es las rondas que hacen la policía por cualquier espacio donde están los niños y niñas de protección. ¿Pero la policía hacía rondas o vigilancias alrededor del centro de emergencia? Sí, siempre hay rondas y vigilancias. ¿Y en ese momento de la fuga dónde estaba la policía, doctora Cáceres? Pues se informó de manera inmediata, pero pues entiendo que las rondas ya habían pasado a esa hora, ¿no? Sí.
Hablemos del momento en el que este joven decide retirarse de la casa del Centro de Emergencia del Bienestar Familiar, donde se encontraba. ¿Por qué, si él estaba de forma voluntaria ahí, tenemos información de que él empuja a la cuidadora y se evade o se va con otros 2 jóvenes que estaban allí? Pues pasan muchas situaciones con los adolescentes. En este caso hay unos protocolos de salida y eso para que él hubiera podido pues tener las condiciones de salir al otro día, de buscar la familia, de mirar cómo estaba, de tener el acompañamiento del Estado en lo que quisiera hacer. De hecho, durante el marco de la entrevista, él puede salir, puede volver, o sea, todo eso ocurre, pero seguramente tuvo algunos diálogos, o no sé, tomó una decisión de saltarse esos protocolos, ¿sí? Eso no quiere decir que él esté evadido o que lo estemos buscando para capturarlo. Este mensaje es claro para los adolescentes. Quiere decir que queremos volver a retomar el proceso y claramente él es un ciudadano libre, no está judicializado. Entonces, su búsqueda es en el marco de un escenario de protección. ¿Qué queremos? Pues restablecer sus derechos y que pueda estar protegido dentro del marco del sistema de protección infantil. Así sea migrante, mientras los niños estén acá, pues tienen ese marco de acción. Entonces, ese es como el mensaje clave para que entendamos que no estamos hablando de una persona privada de libertad, sino que estamos hablando de un joven que libre y voluntariamente quería dar una información que valora la Fiscalía si es de especial interés, si es de relevancia, que también le firmó a la Fiscalía la posibilidad de volver a dar declaraciones y que está pues en toda la libertad de lo que eso implica, ¿no? Entonces, para que él no entienda que es que está fugado, que está evadido, que además está buscándolo. Entonces, es en ese marco este escenario. No tenemos una fuga porque no estaba privado de libertad. Claro. ¿Hace cuánto tiempo vivía este muchacho en Colombia, doctora Astrid? No tengo esa información, la verdad. ¿No sabe cuándo llegó a Colombia? ¿Él no les dijo desde cuándo estaba en Colombia? Es que sí, seguramente dijo muchas cosas, pero las historias de ellos tienen una reserva y pues solamente bajo necesidades que la autoridad administrativa puede tomar la decisión de compartirlas, ¿no? Sí. Ni siquiera en calidad de directora puedo conocer la reserva de esos datos que tiene en la historia de cada niño, ¿no? Eso ya depende de la defensora de familia o en el caso de las alcaldías, de las comisarías de familia, ¿no? ¿Y por qué la Procuraduría, doctora Cáceres, habla de irregularidades, advierte una investigación e incluso habla de una evasión de este menor? Pues la verdad es que nosotros con la Procuraduría venimos trabajando muy bien en estos casos. El acompañamiento y la coordinación ha sido clave y fundamental. A nosotros nos sorprendió del trino que sacó la Procuraduría, pues los términos, ¿no? Hablaba de que el adolescente estaba recluido, hablaba de evasión. Y eso yo creo que generó una confusión bastante amplia, porque incluso ya hay medios que dicen que es que él sí era el sicario que lo iba a cometer y no sé qué, y todo eso realmente no está dentro del conocimiento nuestro ni es así. Entonces sí nos sorprende mucho el trino de la Procuraduría, pero pues ella está en toda la libertad, como todas las días, pues de hacer todas las investigaciones. Estamos a disposición de toda la información que se requiere. Doctora Astrid, ¿este muchacho denunció amenazas en este proceso? ¿Le dijo algo a ustedes o a la Fiscalía de haber recibido presiones o intimidaciones por lo que sabía del atentado a Miguel Uribe? No, eso lo preguntamos y en ese sentido sí lo que nos cuenta nuestro equipo psicosocial, la Defensoría, es que no se reportan amenazas o algo así, no señor. ¿Qué circunstancias conocen ustedes sobre la salida de este muchacho del centro de emergencia? Bueno, creo que ya las han comentado ustedes. Él de alguna manera pues se salta los protocolos que tenemos para que puedan salir. De hecho lo hace por la noche, porque al otro día pues podría haber estado acompañado y bueno, y toma esa decisión. Lo que sí sabemos es que en el marco pues de la entrevista él había pues rechazado entrar en procesos de protección. Sin embargo, pues por ley tenemos que ofrecerle al joven pues toda la acogida que necesita de la búsqueda de la familia. Eso sí lo preguntamos y dentro del ejercicio de la entrevista pues él había rechazado el acompañamiento. Sin embargo, pues por ley lo hacemos, ¿no? ¿Qué saben ustedes de la familia del muchacho? ¿La encontraron en estos días? No, todavía no. Todavía no. Hasta la fecha no. ¿Él vivía en la calle? ¿Él estaba en condición de calle?
Pues no tengo esa información en realidad, no tenemos, porque si usted hubiera estado pues en condición de calle, seguramente antes hubiéramos podido hacer algún tipo de intervención, o lo hubiera hecho Bogotá también, pero no aparecen los registros ni en el sistema de responsabilidad penal, ni tampoco en haber entrado por algún escenario de protección. Sí, o sea, él parece haber llegado hace poco. Parece haber llegado hace poco. Doctora Cáceres, quiero hacerle una última pregunta sobre lo que significa el caso Miguel Uribe, que es muy sensible, y el hecho de que una persona que dice tener información clave sobre el caso estaba, digamos, bajo el ICBF, usted nos ha explicado las circunstancias, pero ya no lo esté, siembra dudas. ¿Ustedes tienen alguna información sobre si él salió de esa casa de emergencia, de ese centro de emergencia de manera voluntaria, o alguien se lo pudo haber llevado? No, hasta donde tenemos el registro, él pues por sus propios medios decide abandonar de manera irregular el espacio, y no tenía pues como esa, o sea, él tenía como digamos, no quería seguir en el espacio, y voluntariamente también lo había manifestado al comienzo de las primeras entrevistas. Pues sin embargo se tiene que ofrecer por ley, y así se ofreció. Entonces no hay una cosa como que lo hubieran sacado, que alguien hubiera entrado, que alguien lo hubiera dicho. No, hasta ahora no tenemos ningún registro de eso, ¿no? Claro. Ahí hay una circunstancia particular, y bueno, es una de las personas que seguramente ha dado muchas declaraciones frente a la fiscalía, pero él en particular pues tenía esa condición de migrante no acompañado, y por eso entra al ICBF. Claro. Pero de resto no. Sí, pero doctora Astrid, ¿por qué si él había expresado desde el comienzo que no quería entrar al programa, la fiscalía lo lleva al ICBF y el ICBF lo recibe? Porque por ley tenemos que hacerlo, o sea, todo adolescente y todo niño que no esté acompañado debe llegar, así sea de cualquier condición social, debe tener un seguimiento con el bienestar familiar. Pero y debe ser ofrecido el centro de emergencia para que puedan dormir, comer y